Durante años me dijeron que para progresar debíamos irnos para la ciudad. Y no, no era mentira. Según las Naciones Unidas y el CEPAL, más del 50% de la población vive en la ciudad. Y eso sin contar que en Latinoamérica es más. Hoy no quiero hablar de qué es mejor, si la ciudad o el campo. Quiero es comprender el por qué nos movemos, por qué no nos quedamos en un lugar específico, porque todo está empezando a cambiar. Basémonos un poco en las estadísticas en las que nos habla la ONU, Organización Global. Mucha gente migró del campo a la ciudad porque empezaron a concentrarse en las grandes fábricas, los grandes hospitales, la educación de calidad en ellas. Esto hace 100 años era impensable, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque según el CEPAL, la gran cantidad de personas que han migrado hacia la ciudad han sido en Latinoamérica. Aclaro una cosa, la cual creo que ahorita hay un término mal y no es migración, es porque las faltas de oportunidades obligaron a las personas a radicarse más en la ciudad. Y hay una palabra muy folclórica o una frase, no sé, y fue que a uno le decían, me incluyo yo, mis padres, como yo no pude estudiar, como yo no pude salir del pueblo o del campo, usted sí lo va a poder lograr. Váyase a estudiar, mijo, a la ciudad, a ver si puedes progresar y aprender lo que yo no aprendí. Así decía mi padre, y creo que a muchos nos lo inculcaron, porque la ciudad sigue atrayendo. Hoy en día aún la ciudad sigue atrayendo mucho y es porque se concentran grandes empleos, grandes oportunidades laborales para las personas y sobre todo grandes posibilidades de ampliarse en mercados y en estudios. Si por ejemplo yo tengo una marca, tengo mi propia marca de café, aquí me doy cuenta que si este café se queda solo en el campo o en el pueblo, no va a progresar tanto como si lo envío a la ciudad. Diferentes factores, por ejemplo, aquí al ser la economía un poco más costosa, evidentemente voy a poder vender este producto mucho más costoso del que lo vendo en el campo o en el pueblo. Y para muchas personas, las cuales han estudiado, han hecho doctorados, posgrados, pregrados, pues evidentemente es mejor vivir en la ciudad donde vas a tener más amplio lugar laboral. Claramente las grandes fábricas se concentran en las grandes ciudades. Por eso la gente migra, otras optan por ir a ciudades un poco más pequeñas, pero influye muy en lo que quieren las personas. Es evidente que el progreso está en el cambio hacia una ciudad pequeña o grande. No quiere decir de que en una ciudad pequeña no se pueda progresar, vivir bien, tener estabilidad financiera, tener estabilidad emocional. Sin embargo, una ciudad grande tiene muchas más ventajas, porque las grandes empresas siempre van a estar en las grandes ciudades. Y no solo es el empleo como tal, sino la estabilidad que puede ejercer un empleo en una ciudad. El campo. Sabemos de que si tú entras a una empresa con garantías, evidentemente tú vas a estar laborando por más tiempo que en un empleo donde uno te entregue una estabilidad y una garantía laboral. Hablemos de salud. En la salud hay una gran patente en la ciudad que no la hay en el campo. Los grandes hospitales y la salud especializada está en las grandes ciudades. Y eso pone un poco la balanza sobre el empleo y la salud. Obviamente es claro decir de que tenemos más cirujanos en una ciudad que en un pueblo o en un campo. Procesos quirúrgicos, salas de operaciones y demás. Entonces es mucho más fácil y mucho mejor una salud de calidad en la ciudad que en el campo. Y es por falta de especialistas y por falta de un lugar más adecuado para él. Hay algo poco conocido sobre el campo y la ciudad. Según estudios del Banco Mundial, la ciudad genera la mayor parte del PIB, pero el campo produce gran parte de alimentos que sostienen esa economía. Otro dato interesante, la FAO advierte que cuando el campo pierde población joven se afecta la seguridad alimentaria a largo plazo. Y mientras tanto, informes del RIT muestran que las ciudades intermedias y los pueblos bien conectados
están creciendo más rápido que grandes capitales. Tal vez el futuro no sea la ciudad o solo el campo, sino aprender a equilibrar las dos. Ahora hablemos un poco de la educación. No es para nosotros un secreto que la educación es mucho mejor en una ciudad que en el campo. Por experiencia y por lo que me han contado, generalmente en el campo solo hay escuelas rurales en las que solo está uno, dos, máximo tres profesores por cada salón. Son profesores que sí tienen la capacidad y están dirigidos para ver las materias, español, matemáticas, ciencias naturales, pero no es lo mismo que en la ciudad. En la ciudad son un poco más especializados, donde hay más profesores y mejor educación. Aclaro en este punto, la educación en el pueblo o en el campo no es mala, solo que en la ciudad hay gente mucho más especializada para dar este tipo de educación. Y hablemos solo de la educación primaria, básica. La educación secundaria, generalmente en las zonas rurales no hay colegios para educación secundaria. Generalmente los niños deben trasladarse a lugares un poco más lejos de sus casas en el campo para tener una educación adecuada en los pueblos. En las ciudades esto no se ve. Generalmente en las ciudades es mucho más fácil el acceso a la educación. Y ahora bien, hablemos de estudios universitarios. Aunque hoy en día la facilidad de estudiar a distancia es mucho mejor, las personas aún no ignoran esto y prefieren ir a clases presenciales. Esto en el campo no se puede porque simplemente no hay universidades. Como dije anteriormente, hay educación a distancia, pero como muchas personas, más del 70% de las personas prefieren estudiar presencialmente porque creen que una base de la educación sólida es tener una educación presencial, pues prefieren irse para la ciudad. Esto a falta de oportunidad. Entonces, las personas que quieren estudiar un posgrado o un pregrado generalmente siempre se van a la ciudad. Las mejores universidades están en las ciudades más grandes. Cabe resaltar de que en los pueblos también hay universidades y en las ciudades pequeñas. Pero también depende de lo que tú quieras estudiar, a qué va dirigido. Entonces, la ciudad no es un problema, es una herramienta. Sin embargo, la OCDE ha visto algunos movimientos después de pandemia y es algo que está cambiando un poco. A falta de empleo, las personas están optando por trabajar remoto. Cuando una persona trabaja remotamente, pues puede vivir cómodamente en cualquier parte. ¿Qué implica esto? Después de pandemia cambiaron muchas cosas, incluyendo la forma de ver el campo y la ciudad. Personas que quieren más tranquilidad, más paz, mejor calidad de vida, tanto para ellos como para sus hijos, prefieren migrar a pueblos o campo, ya que con un trabajo remoto esto no tiene mayor dificultad. Aquí hay un tema muy interesante y es el de tecnología y redes. La tecnología se mueve a pasos agigantados en el mundo y ahora es mucho más fácil tener una red Wi-Fi, red de internet en cualquier parte del planeta, incluso en zonas rurales muy arraigadas, muy lejanas. Para muchas personas que tienen un empleo remoto, trabajan por internet y van hacia el campo. Curiosamente, las personas si quieren migrar a pueblos pequeños o el campo, siempre han vivido en la ciudad, tal vez porque se cansan un poco de vivir ese corre-corre diario y prefieren una estabilidad más tranquila, una educación más tranquila para sus hijos, un poco de calidad de vida. Y hay que tener en cuenta que en ciudades pequeñas la economía es mucho más baja, quiere decir de que los recursos alcanzan más fácil. Entonces, por ejemplo, si una persona gana aproximadamente unos $800 en la ciudad, puede que se vayan a ir más rápido debido a sus gastos de vida básicos. Sin embargo, si nos vamos para el campo o para un pueblo pequeño, esos $800 van a alcanzar mucho más fácil para vivir mucho más cómodamente. Por eso es que influyen mucho los mercados, la inflación, la economía de vida que la persona quiera. Generalmente esto lo hacen las personas que ya tienen una familia conformada o que necesitan mucha más tranquilidad. Tengo un caso muy peculiar cuando viví en Australia y le pregunté a una persona que vivía muy tranquila en un bote. Me acerqué a ella y le dije: ¿cuánto tiempo llevas viviendo tú acá en este bote? La persona me respondió: llevo más de 10 años viviendo aquí en este bote junto a mi esposa y somos felices. Y le dije: ¿no te hace falta la ciudad? Y me dijo: no, yo aquí vivo en paz y vivo muy bien.
La ciudad es para las personas que quieren empezar a crecer, aprender y a instruir. Y no es porque no quiera o no tenga para ir a vivir a la ciudad mucho más cómodamente. Pues de hecho, inclusive me dijo esa persona que tenía varias empresas, varias propiedades en la ciudad y decía, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero es tranquilidad, yo quiero es paz. Es un estilo de vida el cual cada persona elige. Cabe aclarar algo no muy bueno en regiones de Latinoamérica que sucede muy constante y es el desplazamiento forzado en el campo. Aquí hay un tema mucho más polémico y es muchas personas sí quieren vivir en sus tierras, en el campo, pero no pueden debido a que aquí la política funciona de una forma muy diferente y uno no tiene elección, simplemente porque necesitan las tierras y eso hace que las personas tengan que desplazarse inseguras a la ciudad sin saber qué hacer. A muchas personas les ha tocado, lamentablemente. Ya para finalizar, yo preferiría vivir en un lugar más neutro, no tanto campo, no tanto ciudades, porque me gusta la paz, me gusta la calma, pero a algunos nos hace falta ese corre-corre del día a día, ese ir a un centro comercial a hacer compras, ese quiero ir a ver alguna película, a un cine, o tal vez simplemente quiero llevar a mis hijos a un parque. Sin embargo, también la tranquilidad que nos ofrece el campo